las 8 de la mañana y ahora sí estamos en vivo con el señor Javier Krieger, director de ANSES a nivel local. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Trajo facturas, algo increíble, que recién venían y decía, no, yo no soy político, pero trae igual. Ya tenemos nuestros votos. Re fácil, era. Bueno, ¿cómo andas, Javier? Bien, muy bien, por suerte. Una sugerencia. Sí. Podrían incorporar en la previa una columna de Pato, el deporte nacional. Sí. Bien. Es fanático del Pato. Mucho fútbol de ustedes. Y lo que pasa es que acá nos un poco juntamos. de Pato. Y te voy a contar algo. ¿Y dónde se puede sacar información del Pato? Yo te la traigo. Listo. Habla con el señor Está encargado de deporte. Bueno. Yo me encargo de la información nacional de deporte y suelo ser bastante amplio. Ayer hablé, por ejemplo, de las elecciones que se dieron en la Unión Europea. Te escuché. Así que el señor Marofanesi. Sí, y hay que hablar no de los equipos grandes, denominados grandes, sino también un poco del sur, ¿no? Hay que hablar un poquito de Banfield. Obvio. ¿Sos de Perdón, Banfield? es un grande y del sur, tiene las dos condiciones. ¿Sos de Banfield? Sí. Claro. Mirá vos qué bien, che. Bueno, no, en un momento ahí, en medias tintas de Banfield. Bueno, a ver, primero me gustaría hacerte una pregunta. Explicar bien qué es el ANSES. ¿Qué significa el ANSES a nivel nacional? Y después sí ya vamos en términos locales, qué es lo que le compete al ANSES a nivel local. Ok. ANSES, vamos a lo básico. ANSES significa Administración Nacional de la Seguridad Social. Es el organismo que hoy en día, en base al contexto en el que estamos trabajando de ventanilla única, es el organismo que acapara muchos trámites del Estado. La idea básica de este contexto en el que trabajamos es que, como el nombre lo indica, ventanilla única, cuando un ciudadano tiene que interactuar con el Estado, la idea es que pase por la menor cantidad de oficinas estatales posible. Por lo tanto, se la designó al ANSES como la ejecutora de la ventanilla única, y en ese contexto nosotros en ANSES estamos trabajando con las prestaciones clásicas de toda la vida del ANSES, la que todo el mundo conoce: jubilaciones, pensiones, Más algunas que se sumaron el año pasado. asignaciones familiares y salarios. Esas son las clásicas de siempre, desempleo, y a eso se le fueron incorporando prestaciones a medida que se iba poniendo cada vez, se iba aceitando cada vez más el ventanilla única. Y en ese marco ahora estamos trabajando con pensiones no contributivas por invalidez, con ley brisa, con cooperativas Hacemos Futuro, con salario social complementario, con monotributo social, con tarifa social federal, con RENAPER. Nosotros no hacemos documento porque el espacio que tenemos, el inmueble es chico, si no estaríamos haciendo documento. Entonces, en síntesis, el ANSES es hoy en día una oficina estatal en la que se hacen muchas prestaciones que antes había que recorrer varias delegaciones del Estado, y ahora vienen solamente ANSES. En Cañuelas específicamente tenemos la oficina central nuestra. Eso te iba a preguntar, ¿está totalmente descentralizado? ¿Todos los trámites que yo pudiera hacer a ANSES en Capital Federal los puedo hacer acá? Sí, exactamente. Está totalmente descentralizado. Vos acá en Cañuelas podés hacer todas las prestaciones que otorga el organismo. Si fueras a Capital Federal, a la oficina más grande de ANSES, vas a poder hacerla igual que acá mejor, porque hay menos gente. Claro. Y nosotros acá estamos distribuidos, trabajamos desde el 2016 que asumí, trabajamos todo el equipo para hacer lo más, yo le llamo mejorar la capilaridad. Sería como federalizar el ANSES dentro del distrito. Y hoy en día tenemos la oficina central acá en el centro de Cañuelas, en Rivadavia del Carmen. Después tenemos 2 puntos de atención diarios, uno en Vicente Casares y otro en Máximo Paz. Y después tenemos 2 puntos de atención, uno en Uribe Larrea, que es con frecuencia quincenal. Todo vecino de Uribe sabe que el primer y tercer jueves de cada mes... O sea, están también descentralizándolo acá mismo en Cañuelas. En el distrito, ¿Y eso sí. desde cuándo se está haciendo? Desde el 2016. Y el primer miércoles de cada mes en Udaondo. Entonces, todos los vecinos de Uribe saben que el primer y tercer jueves nosotros estamos ahí, en el centro de jubilados Nina. Y todos los vecinos de Udaondo saben que el primer miércoles de cada mes nosotros estamos ahí en la Sociedad de Fomento de Udaondo. Bien. Eso es decisión y política de esta gestión del ANSES. Eso es decisión, la realidad arranqué yo con Uribe y con Udaondo como punto fijo de atención durante todo el año. Y después luego, justo eso coincidió con una decisión a nivel más centralizada del organismo, más nacional,
de instaurar una huella del Estado en distintas localidades de cada distrito, en donde para el organismo es esencial que ahí esté presente el Estado. Y bueno, justamente en Cañuelas esas localidades fueron Máximo Paz, Casares, Uribe Larrea y Udaondo, las que nosotros ya veníamos trabajando. En realidad no es casualidad. En realidad la decisión me imagino, perdón, la importancia de Udaondo, ¿no? Un lugar donde está lejos, donde a veces cuesta llegar o venir por la condición de los caminos. La decisión de Udaondo la tomé básicamente por eso que decís y porque yo tenía claro que la gente de Udaondo le pasaban dos cosas. O iban al ANSES de Monte, que en términos de distancia le quedaba más cerca y en términos del estado de los caminos también le convenía Monte, o no hacían el trámite, lo cual era gravísimo. Entonces en el 2016 dije, bueno, primer miércoles de cada mes ANSES va a estar en Udaondo. Y ahí estuvimos. Y lo mismo Uribe, la gente de Uribe mucha gente se iba a Lobos. ¿Y qué va? ¿Una comitiva? ¿Cierra el ANSES de acá y va allá? No, va un operador nuestro, va a Uribe y otro operador va a Udaondo. Vamos con una notebook, nos conectamos a Wi-Fi y accedemos a distancia desde a la base de datos, a los sistemas de ANSES y hacemos todos los trámites. Bueno, bien. La verdad que no lo tenía en cuenta eso. ¿Eso se hace en todos los municipios? ¿Fue decisión netamente de ustedes? Fue decisión mía, no fue decisión mía. Okay. Uribe y Udaondo fueron que sean puntos de contacto de atención todo el año. Y luego coincidió con eso que te decía, con la huella del Estado, que fue ya una decisión más a nivel del organismo. Tomaron esa decisión, en realidad las localidades que formaron parte de la huella del Estado Nacional tuvieron que ver, ellos hicieron todos unos mapeos, hicieron todo un trabajo de análisis demográfico que coincidió con las localidades en las que nosotros ya estábamos trabajando en los puntos de atención. En realidad no fue coincidencia, nosotros habíamos tomado la decisión de ir a Uribe y a Udaondo justamente por eso, por la demografía de cada localidad y por la distancia y la inaccesibilidad que tenían a ANSES de Cañuelas. La realidad es esa. Bueno, ahí te van mandando a vos mensaje para preguntarte. No, o sea, eso salió en las redes sociales. En el 2017 cuando Para porque no sé si se te escucha. No, igual, o sea, estoy diciendo... Está bien. A ver, ¿cuáles son las inquietudes? ¿Qué es lo que más... por lo que más va ANSES hoy a Cañuelas los vecinos? Hoy en día, si te tengo que mostrar la foto de hoy, los grandes temas son pensiones por invalidez, las no contributivas por invalidez, la reparación histórica, la ley Brisa y jubilaciones, pensiones y una prestación, la más reciente de ANSES que se llama PUAM, Pensión Universal al Adulto Mayor. Entonces me dijiste reparación histórica. Reparación histórica, pensiones por invalidez, que es un gran tema, ley Brisa y jubilaciones y pensiones. Bueno, a ver, ¿cómo viene el tema de reparaciones históricas? Ayer hablaba con una amiga de Buenos Aires que de hecho hasta inclusive por contactos de periodismo y eso logró hablar con el director de ANSES a nivel nacional, Basabil Basso, pero no pudo ella lograr que sus abuelos cobren la reparación histórica. ¿A usted le han, en general, en líneas generales, solucionado los problemas de la reparación histórica a los vecinos de Cañuelas? ¿Han tenido complicaciones? No, en Cañuelas hubo grandes casos de reparación histórica. La reparación histórica, para que se nos entienda lo que estamos hablando, porque en el fondo lo que trajo la reparación histórica fue un cambio en la forma de cálculo de las jubilaciones. O sea, esencialmente es eso. Cuando nosotros calculamos una jubilación tenemos en cuenta un montón de variables. En particular agarramos la base de remuneraciones de la persona y tenemos que actualizarlo. Suponete que a la persona le tomamos una base de remuneraciones que tiene en cuenta sueldos de hace 10 años, hace 120 meses. Sí. Y suponete además que ese sueldo fue de 5.000 pesos. Sí. Vos hoy no podés contar 5.000 pesos a moneda de hoy por el paso del tiempo. Entonces lo tenés que aplicar lo que se llama un coeficiente para actualizarlo y establecer cuánto valían 5.000 pesos de 10 años, cuánto valían hoy. Entonces, ¿qué coeficiente usás? ¿Qué fórmula aplicás? Y ahí está la reparación histórica. La reparación histórica y se le paga esa diferencia de el cálculo que no se hizo. Claro, exactamente. Se cambiaron los coeficientes que se aplicaban esos 5.000 pesos para traer al día de hoy,
Por lo tanto, en vez de dar 5.000 pesos atraídos al día de hoy, te daba 6.500. Con la reparación histórica te da casi 7.000. Por lo tanto, ¿qué se hizo? A todo el stock de jubilaciones de todo el país se los recalculó aplicándole los nuevos coeficientes. Pero estos son jubilaciones que ya vienen cobrando hace ¿cuántos años? Más de... A todo el stock de jubilados del país, a todos los que se jubilaron hace 20 años como los que se jubilaron antes de agosto del 2016. ¿Por qué? Porque la reparación histórica sale en agosto de 2016. Por lo tanto, a partir de agosto del 2016, todas las jubilaciones ya salían con el nuevo coeficiente. El tema era los que ya estaban en curso de pago, que se habían calculado con un coeficiente, el coeficiente anterior. Ok. Esas son las que se recalcularon. Muchos dieron igual, porque como estamos hablando de remuneraciones, los que trabajaron toda su vida en forma autónoma y se jubilaron, ponele con la mínima, no tuvieron remuneraciones, no hay ningún coeficiente que aplicar en ese caso. El coeficiente se aplicaba cuando había sueldo en relación de dependencia. Por lo tanto, mucha gente no fue beneficiada por la reparación histórica, y de ese stock de gente, la inmensa mayoría era casos de personas que habían trabajado en forma autónoma. Después tenías los que habían trabajado toda su vida en relación de dependencia, tuvieron una reparación histórica mayor que los que habían tenido un mix entre independiente y salario en relación de dependencia. Por eso mucha gente viene a ANSES y nos pregunta si tiene reparación histórica. Nosotros le decimos que sí, y dice, pero yo trabajé en la empresa X con fulano durante 10 años. Pero resulta que fulano había trabajado toda su vida en la empresa X y él solamente 10, y el resto había sido independiente. Ahí viene la diferencia. Dicen, ¿por qué él cobra mucho más que yo? Bueno, él cobra mucho más que vos porque trabajó 20 años en relación de dependencia más que vos, y vos el resto lo trabajaste en forma independiente. Es como que se entrecruzan varias cosas, pero en el fondo de la reparación histórica tuvimos casos en Cañuelas muy importantes, realmente muy importantes. El procedimiento de reparación histórica, viene la persona, ANSES, nosotros le decimos si es beneficiario de reparación histórica o no. Claro, porque, a ver, a veces por ahí, por más de que lo explicás de forma clara y eso, son cuestiones técnicas que a uno le excede. O sea, está bueno que yo, como jubilado, como nieto, no sé si mi abuela, quiero saber si mi abuelo se le puede aplicar reparación histórica o no. Vienen ANSES, se presentan en ANSES, en cualquiera de los puntos de atención que yo te mencioné antes, a cualquiera de los 5 puntos de atención, Cañuelas, Casares, Máximo Paz, Uribe o Budaondo, cualquiera de los 5. Nosotros nos fijamos en la base, si la persona es beneficiaria de reparación histórica, le comentamos el procedimiento que tiene que hacer. Básicamente es designar un abogado, aceptar la reparación histórica primero por internet, se meten en la página del organismo, van a la sección Mi ANSES con clave, si no tienen la clave se la sacamos en el momento, o vienen luego y se la gestionamos. Entran con query clave, y la página web de ANSES les dice a cada jubilado pensionado si es beneficiario de reparación histórica. Si lo es, aceptan ahí mismo por internet, luego designan un abogado que los tiene que acompañar, porque es un trámite que se hace en sede administrativa en ANSES, pero en algún momento va a la justicia de la seguridad social para hacer una homologación. En ese caso se hace falta el abogado. Luego vienen ANSES, hacen la huella, le tomamos la firma del convenio, pero no es una firma de puño y letra, es una firma con huella digital. El expediente va a la justicia, cuando vuelve a la justicia sale al pago. ¿Tarda mucho? Es una burocracia muy... Recién decía que la idea de este gobierno, la idea de ANSES es justamente evitar pasos burocráticos, pero acá con la represión histórica se complica un poquito, ¿no? Se complica por dos grandes casos, digamos, porque vos puede haber 2 cuellos de botella posibles, dentro de ANSES y fuera de ANSES. Dentro de ANSES, la realidad es que sí hay cuellos de botella, antes de que salgan a la justicia se hace cuello de botella, pero después también... ¿A qué llamas cuello de botella? A que se llegan demasiados expedientes al mismo lugar. Claro, y cuesta que entren todos. En términos estadísticos, la tasa de salida es menor a la tasa de entrada. Está bien. Salen menos expedientes de los que entran. Y en la justicia pasa lo mismo, porque van a la justicia, y a veces nosotros mandamos expedientes, un montón, y se traban en la justicia. Se traban por un montón de temas, capaz están fundados, pero se traban en la justicia y no vuelven. De hecho tuve un caso... ¿Y ahí tenés que ir apelando? ¿O quién es? ¿El abogado del jubilado? Claro, ahí es el abogado que tiene que usar toda su destreza para ir al juzgado y ver cómo moverlo. Hace poco estuve interviniendo personalmente en el caso del padre de un amigo, que no es de Cañuelas, pero como es un amigo intervine yo, y estuvo en la justicia casi 6 meses. Y recién de ahí la homologaron para que cobre la represión histórica. Ahora y sale el pago en junio.
Entonces hay que ver cada caso en particular, si dónde se trabó, si se trabó en justicia, ANSES no tienen mucho para hacer. Ahí hay que requerir de un abogado. Sí, exacto. De hecho, el abogado ya está designado, por lo tanto, el abogado que designado es el que tiene que usar su muñeca para ver cómo destraba el caso. Si es en ANSES, nos tenemos que ocupar nosotros. Bien. ¿Maurito? Sí, no, otro de los temas, Javi, primero, bueno, agradecerte por haberte acercado. Otro de los temas por los cuales la gente se acerca a ANSES decía que es el tema de ley Brisa, ¿no? Sí. Que por lo que estuvimos leyendo y por lo que estuvimos hablando es un resarcimiento económico para hijos de víctimas de femicidio. ¿Cómo es el tema? Si no me equivoco, se aprobó por 203 votos a favor o algo así. Sí, se aprobó, sí, eso no recuerdo bien esos números, pero salió en julio del año pasado. Sí. ¿Fue por unanimidad o no? 203 votos positivos, creo que fue por unanimidad, sí. Bueno, debería haber sido así, está bien, me parece que está bien que eso haya pasado. Sí. Salió en julio del año pasado. Ley Brisa lo que dice es a todos los hijos de víctimas de femicidio, el ANSES le va a dar un resarcimiento, pero ANSES no tiene que resarcirse de nada, sería como una especie de como un incentivo, sí, un incentivo económico equivalente a una jubilación mínima, sí, hasta que la persona cumpla 21 años, hasta que el chico cumpla 21 años. Se tramita en ANSES, si el chico tiene 18 años cumplidos, el titular es él y viene directamente él, y el que interactúa con nosotros es él. ¿Y qué pasa si, creo, si no me equivoco, por lo que estuve leyendo, el ejemplo que daba la página oficial de ANSES, 3 niñas que se habían quedado sin su madre y eran menores? ¿Qué pasa en ese caso? Tiene que haber un apoderado legal, un tutor, ¿viste cuando le llaman sí, tutor? Sí. Un tutor o un curador, si es que hubiera curador por juzgado de paz. El que interactúa con ANSES es el tutor o el curador. En ese caso nosotros interactuamos con él. Se le pone en el pago una jubilación mínima, en el caso que vos dijiste, a cada una de las 3 hijas. Ah, perfecto. Eso o sea, no es que es una jubilación mínima dividible en la cantidad de hijos, sino es una jubilación mínima para cada hijo. Ah, justo lo que te iba a preguntar. Hasta que los chicos cumplan 21 años. Ahí ya se les suspende el beneficio. ¿Hay muchos casos de ley Brisa que tienen que aplicar acá en Cañuelas? Hay casos, pero en realidad es un tema que en realidad, como muchos temas, es un mundo en sí mismo. ¿Por qué? Porque intervienen un montón de factores psicológicos en los chicos que son hijos de víctimas de femicidio. Claro. Si los chicos son mayores de edad, que ellos son los que interactúan con nosotros, intervienen factores psicológicos de ellos mismos, capaz no quieren exponerse, quieren capaz evitar alguna represalia. Vos pensás que si un hijo pasó que el papá mató a la mamá, más allá de lo que le representa en su mundo psicológico, capaz es difícil tener la autonomía suficiente para venir a ANSES a pedir la ley Brisa. Claro, pero eso es lo que me preguntaba. ¿Cómo hacen ustedes para que 3 menores de edad, como recién preguntaba Mauro, se hayan quedado sin la madre por un femicidio, vayan a ANSES? ¿Ustedes tienen alguna metodología por la cual dicen, bueno, tratamos de captar que las chicas vengan, o tienen que, ustedes están ahí como ente y tienen que esperar que vengan? Las dos cosas que dijiste. Estamos como organismo y cuando vengan tienen el derecho de iniciar el expediente y nosotros lo avanzamos. Y además me junté cuando salió la normativa específica de ANSES hace 2 meses, me junté en ANSES con todos los organismos intermedios, las organizaciones intermedias que intervienen que están expuestas a encontrarse con casos de víctimas de femicidio. Claro. O sea, ahí esas instituciones intermedias son claves. Vino la comisaría de la mujer, vino claro. el CPA, vinieron los hogares de cuidado de chicos. Convoqué a todas las organizaciones intermedias de aquí, de Máximo Paz, de Ruta 3. Les di la normativa en mano, se las imprimí, se las llevaron. Les expliqué al detalle de qué se trataba. Quedé en línea para trabajar cualquier caso que surgiera. Si tenían alguna duda de cómo moverlo, quedaron en línea con el CES directamente, conmigo, con cualquier persona. Está bien, esa es una forma, tener ese nexo directo con organizaciones intermedias que se dedican a casos puntuales de femicidio y que ellos le lleven a las chicas o a hijas que sufrieron el femicidio de su madre, para que ustedes le puedan aplicar la ley Brisa. Exacto. Que lo tengan presente, que ese beneficio de ANSES está. Entonces, cuando ellos van haciendo su trabajo en cada uno en su organización,
si se cruzan con unos chicos que tuvieron esa problemática, que lo tengan presente. Mi objetivo era que lo tengan en la cabeza, que sepan que existe y que lo ofrezcan. Y que si es necesario que ANSES esté allí para charlar con los chicos o con sus tutores o con quien sea, que nos llamen, que vamos a estar ahí. O sea, fueron como arrancamos la charla, traté de que ellos nos ayuden a la capilaridad de ANSES en la problemática específica de Ley Brisa, que ellos nos ayuden a llegar aún más en el territorio, a lugares donde capaz es imposible abarcar todo el territorio. Entonces le pedimos la ayuda en el sentido de que estemos ahí a través de ellos, que ANSES esté ahí a través de esas organizaciones, y que o lo muevan por su cuenta, o si es necesario que ANSES vaya, que ni lo duden y que nos llamen, que vamos a estar ahí. Javier, una pregunta. Teniendo en cuenta la difícil situación económica en la que estamos viviendo, y también teniendo en cuenta que hoy las tarifas de los servicios realmente cuestan pagarlas. Tarifa social, ¿cómo se accede a ella? ¿Es muy difícil? ¿Ustedes tienen la potestad de otorgarla? Tarifa social federal tienen automáticamente todos los jubilados y pensionados, beneficiarios de automáticamente todos los jubilados y pensionados. Bien. Todos los beneficiarios de asignación universal por hijo y cooperativas. Ok, eso es de forma directa. De forma directa, lo que tienen que hacer es venir a ANSES. En el caso específico, nosotros en forma directa, muchos no lo saben, vienen a ANSES a consultar y nosotros les decimos, sí, usted es beneficiario de tarifa social federal. Ahora, la tarifa social federal tiene tres grupos, se divide en tres. Tarifa social federal transporte, que es la SUBE. Tarifa social federal de distribución para distribución de energía eléctrica, que la luz, y tarifa social federal para distribución de gas envasado, de gas en red, que es el gas. ¿Qué es el gas? Domiciliario. En este momento ANSES trabaja con la tarifa social federal transporte. Luz y gas todavía no llegó, pero es inminente, en cualquier momento llega. Entonces, ¿Y quién otorga a las cooperativas, a los pensionados, la tarifa social de luz y gas? ¿O no se están otorgando ahora? Se están otorgando, pero no a través de ANSES. En este momento, no a través de ANSES, todavía no. En este momento, la tarifa social federal para la sección luz y sección gas se hace vía internet. Entran en la página argentina.gov.ar/tarifa social federal. ¿Y te van a preguntar por este tema? Digo, ¿es fácil hacerlo por internet? Y en realidad no es tan fácil para el público adulto mayor, para jubilados y pensionados, básicamente porque no interactúan con la computadora. ¿Y ustedes le dan una mano? No podemos. En luz y gas no podemos. Porque excede esas facultades. Claro, exactamente. Porque aparte de nosotros, lo que nos está pasando es que estamos teniendo picos de atención de más de 300 personas por día. ¿No dan abasto? Y no damos abasto, o sea, llegamos bien, pero el tema es que, digamos, no podríamos destinarle 10 minutos a hacer una tarifa social federal de luz. Todos los chicos que trabajan conmigo tienen la voluntad para hacerlo, pero la realidad es que no se puede, no dan los tiempos. La realidad es que no dan los tiempos. Siempre sugerimos que cuando se trata de jubilados y pensionados, que busquen la ayuda de algún hijo, nieto, algún sobrino. Alguien que maneje mejor las redes. Alguien que les dé una mano. En tarifa social federal transporte, el link entre la tarjeta del jubilado o el AUH va a comprar la tarjeta SUBE, y luego viene ANSES y nosotros le asociamos el número de tarjeta con su número de CUIL. Entonces la persona es beneficiaria de la tarifa social federal. Hay que unir el beneficio que tiene con la tarjeta que tiene en su poder en el bolsillo. Por lo tanto, viene ANSES, le unimos los dos números, el número de la tarjeta con su CUIL, y entonces cada vez que la persona pase la tarjeta SUBE, el sistema detecta que tiene que esa tarjeta es de un beneficiario de tarifa social y federal, le hace el descuento correspondiente. Claro. Pero me dijiste que en un futuro ANSES va a otorgar la tarifa social de luz y gas. Sí, exacto. ¿Cuándo más o menos? No lo sé, no sabría decírtelo. ¿Eso qué depende de la gestión nacional? Depende de cómo trabajen ellos toda la parte de procesos de cada mundo, que cada cosa es como un mundo en sí mismo. Sí. De tarifa social federal luz y gas, o cuánto capaz ellos están viendo que todo el stock de beneficiarios de tarifa social federal luz están todos linkeados ya y todos tienen su descuento, entonces no lo consideran. Claro, no es tan necesario abrir el juego a ANSES y abren el juego a otras prestaciones.
Y, o sea, tenés en claro que el día que tengan la facultad esa van a tener muchísimo más demanda de gente que vaya, porque es un tema realmente hoy que uno se preocupa, que uno, como está la situación, el que puede tener tarifa social va a hacer los trámites para tenerlo. Seguro. Mucha gente viene y nos consulta y en función de la disponibilidad de tiempo que tenemos en el momento, igual el asesoramiento siempre está. Los chicos de mi equipo, la verdad que si hay algo en lo que se destacan es en la voluntad que ponen, y el asesoramiento siempre está. Y a veces nos ven que comenzamos a explicar y nos piden que le demos una mano, y bueno, y ahí es donde decimos que no podemos. Sí, el día que abran la puerta, sí. Bueno, estamos en vivo por FM Cosmo. Para un desprevenido estamos hablando con Javier Krieger, director de ANSES a nivel local. Vos sos director desde el 2016. Sí, exacto. Tenés mandato hasta diciembre de este año. Exactamente. En principios de 2016 estás... Desde abril del 2016. Bien, abril 2016. No quiero meterme en términos políticos y económicos, mucho menos, pero vos entraste en un momento en donde 2016 la situación era más o menos mala, 2017 la situación económica es mejora, hay índices buenos, y en 2018 viene toda una cuestión económica que deriva en una crisis económica y social en la que estamos viviendo hoy. ¿Qué cambia eso a la hora de tu trabajo, el ámbito, el clima en el ANSES? ¿Lo ves? ¿No se ve reflejado? Sí, se ve. El ANSES es una vidriera de la realidad del país. La realidad es esa. El ANSES es una vidriera de la realidad del país. Si te tengo que hablar en términos estadísticos, perdón, pero estoy demasiado formateado por ese lado. En ANSES tenés una muestra diaria de lo que pasa en el país. En ANSES eso es una muestra diaria. Yo tengo una muestra de... Pero ¿en dónde? Llevarlo en términos... En la gente que va a preguntar por la tarifa social, por ejemplo. Yo tengo más de 300 personas por día, y yo como estadístico podría decirte, tengo una muestra de tamaño 300 todos los días para hacer lo que quiera. Sí, se ve, digamos. Vos lo ves hasta te das cuenta ya, empezás a percibir ciertas cosas antes de hablar, ¿no? O sea, hay una gran diferencia de mediados de 2017 a principios del 2019, por ejemplo. Sí, se percibió también, lo vimos también con los préstamos. Claro. Nosotros tuvimos picos de más de 400 personas para otorgar préstamos ahora que se duplicaron los montos. Bien. Cuando interactúas te das cuenta que mucha gente no está bien, no hay que ocultarlo, pero mucha gente sabe en realidad que todavía tiene un poco más de paciencia, ¿no? Bien. Vos sentís eso. No te quiero meter en política, porque recién me dijiste que vos tratás de ser más un administrativo que un político, por lo cual me parece bien. A ver, interesante para pensar. El mes pasado fue que Macri sacó estos beneficios en donde iba a haber, estaban los precios esenciales, y también otorgaban créditos para los jubilados y pensionados del ANSES. Que a la semana o a las 2 semanas del anuncio del presidente Mauricio Macri hablaban de un récord prácticamente de los créditos que estaba otorgando el ANSES. ¿Acá también se vio reflejado eso? Acá tuvimos, para el tema préstamos, la única dependencia de ANSES en todo Cañuelas que da préstamos es la delegación central acá en el Carmen y Rivadavia. Los demás puntos que te contaba al principio no pueden otorgar préstamos, sencillamente porque para ahí no hay turnos para préstamos. Está bien. Y el préstamo sí o sí con turno. Entonces, solamente en la delegación central de Cañuelas, desde el 1 de abril hasta el viernes pasado, dimos 34 millones de pesos en préstamos. Repetime esa frase. Desde el 1 de abril hasta el viernes de la semana pasada, solamente en la dependencia central, 4 millones de pesos. 34 millones de pesos en préstamo. A ver, me parece una herramienta súper... es una herramienta importante. No sé, mi viejo es jubilado y tiene que sacar estos préstamos, pero también refleja un poco la situación económica en la que estamos viviendo. No, digo, sí. Desde un sector del gobierno se salió a... No te quiero meter en el término político, pero en un sector del gobierno se dijo, mirá todos los créditos que estamos otorgando. Bueno, también refleja la necesidad de la gente de endeudarse para poder subsanar gastos que no pueden. Sí.
Sí, ese número es grande. De ese 34 millones hay que empezar a ver la descomposición en términos del uso del dinero. Mucha gente usó el dinero de préstamo para terminar alguna construcción que estaba haciendo. Bien, eso está bueno. Mucha gente lo usó para cancelar otras deudas. ¿Por qué? Porque la tasa de interés que aplicaba ANSES es menor que la que ellos Muchísimo. estaban pagando. Del 50%, 40%. Es el 50 por un jubilado que sacó un préstamo en una compañía financiera que le cobra el 90. O el 100. O el 100. Recordemos que la tasa de referencia de la LELIQ está hoy en 60 y pico, 70. Yo suelo decirla cotidianamente acá. Bueno. Que entonces, es la tasa de interés de los bancos, interbancos, o sea, claro, después de ahí para arriba, claro. De ahí para arriba. Sí, las financieras a los jubilados les llegan a cobrar más del 100%. Entonces muchos jubilados, ¿qué hacen? Vienen a ANSES, sacan el préstamo nuestro para cancelar el que tienen con la financiera y se quedan pagando la mitad. Claro. Y cuando ves que un jubilado, porque digo, diferente es la situación de un jubilado que va y dice, che, qué bueno el préstamo para terminar mi casa. Y diferente es la situación para otro jubilado que va a sacar un préstamo para terminar de pagar otro préstamo. ¿Ves esa angustia? ¿Ves ese clima de alguien que va, que la situación se le está haciendo cuesta arriba? Sí, se ve. ¿Y cómo tratan de manejarlo eso ustedes? ¿Tratan de...? Y tratamos de intervenir, digamos, depende del caso. Si tuvimos muchos problemas, muchos jubilados que venían a pedir el préstamo y decían que lo iban a usar para pagar, por ejemplo, la luz. Ahí intervine yo en persona. Muchos venían con la factura en la mano. Entonces intervine yo en persona y empezaba a mirar yo la factura, empezaba a mirar que realmente sea que hayan pasado a ver el medidor y que no dijera la famosa frase estimado. Y en los casos en que yo intervine, que vi que la lectora no habían hecho la lectura del medidor, sino que habían hecho una facturación en base a un consumo estimado, intervenía yo en persona, hablando de Sur, pidiendo a la persona que fuera de Sur, bien, diciéndole qué era lo que tenía que decirles. Y también decirle que por ahí podía contar con la tarifa social o no, por ahí a todos, ¿no? Eso todos. Ni siquiera yo, todo el equipo, eso diciéndolo. Pero muchos ya tenían la tarifa social federal, la boleta de cruzado, subsidio del Estado Nacional, la tarifa social federal, y así todos le hacían una lectura estimada. Intervenís, no podés no intervenir. La realidad es que vos estás ahí y ves la diaria y no podés no intervenir. Y te metés y a veces te metés la mano en el barro sabiendo que en realidad capaz excedes tu función, capaz uno debería ser más frío, no sé, tampoco hay un manual. Pero lo haces como sentís. No hay un protocolo, qué sé yo, si te ceñís a un purismo, decís exclusivamente lo de ANSES y el resto claro. Otro organismo. Mirá, no tengo nada que ver con eso. No es mi caso, el que me conoce ahí, todos me ven ahí que estoy abajo, no es mi caso, ni de los chicos de mi equipo. Intervenís, ves un jubilado que está mal y te involucrás. Bien. La realidad es esa. Gabriel, a ver, metiéndonos en términos de jubilado, lo que sucedió, y hago un preámbulo, te doy tiempo a tomar el mate. A finales de 2017, cuando se vota la mal dicha reforma provisional, porque no es una reforma provisional, lo que se estaba reformando era el cálculo para aumentar los saberes jubilatorios. Corregime si está mal lo que estoy diciendo. Está bien. Generó mucha controversia, generó un clima muy hostil en la sociedad, más allá de que ahora lo vamos a discutir o no, si benefició o no definitivamente a los jubilados. ¿Cómo se vivió eso acá? Porque yo en ese tiempo estaba en Capital y realmente el clima era muy, pero muy... Mirá, creo que fue el momento más complicado, si se quiere, del gobierno en cuanto al clima social, sin lugar a dudas. Yo creo que fue el primer momento complicado fue esas famosas marchas frente al Congreso, sí. Acá se vivió de la misma manera, nosotros dando toda la información posible, porque en el fondo lo que termina pasando con la reforma, en realidad no es una reforma previsional tampoco, es una forma... Sí, porque reforma previsional está mal dicha. Sería algo muchísimo más amplio. Es un cambio en la fórmula con la que se calcula la movilidad. La movilidad son los aumentos que otorga ANSES a las jubilaciones. La fórmula vieja otorgaba dos aumentos anuales, en junio y en diciembre. Sí. Y estaba atado a algo que no era la inflación. Que era el crecimiento del PBI. Era el crecimiento del PBI, pero ¿por qué no estaba atado el 100% al crecimiento del PBI? Sí, 100%. Bien. Pero o sea, dos aumentos, uno en junio, perdón, para que quede claro. Sí. Uno en junio, uno en diciembre,
atados al crecimiento del PBI En realidad era atado al crecimiento del PBI y al RIPTE. y al Era RIPTE. 50 y 50. Ok. La mitad. Que el RIPTE es El RIPTE es un indicador que se usa para medir. del aumento de los sueldos. Significa remuneración integral promedio de trabajadores estables. Es cuánto aumentan los sueldos de los trabajadores que hace más de un año que están en su trabajo. Por eso es el trabajador estable. Esto quiere decir, y es importante, que si esa fórmula seguía, no es para marcar una postura, ¿no? Pero No, es no, no. importante. Si esa fórmula seguía en el vigente del 2018, donde el PBI decreció a razón de 2,4%, creo que fue, bueno, y los sueldos tuvieron una importante pérdida de poder adquisitivo con respecto a la inflación, hubiese sido muchísima más baja que la fórmula que se terminó votando en el 2017. Desde el punto de vista numérico, sí. Pasa que intervienen, depende cómo lo veas. Si lo ves desde el punto de vista numérico, sí. Y yo en ese momento salí a explicar por qué para mí estaba bien. Y más allá de un tema ideológico, por qué desde el punto de vista De números. técnico, de números, por qué estaba bien. Hice todo un desglose de las fórmulas. A ver, ¿qué pasaba? ¿Por qué no estaba tal inflación antes la fórmula? Porque no se Nos faltó publica. explicar que de esa fórmula ahora lo que se terminó votando es que La fórmula actual es cuánto le va a otorgar, qué aumento le va a otorgar ANSES a los jubilados. Bueno, el aumento está atado en un 70% al IPC, a la inflación, al IPC nacional, y el otro 30 al RIP. 30% al índice que decíamos recién en el RIPTE. Y otra diferencia que en vez de 2 aumentos, en este son 3. 4. 4. Son trimestrales. Marzo, junio, septiembre y diciembre. Está bien. Cada 3 Anexando a esos dos índices que recién decía, Exacto. 70% de inflación, 30% RIPTE. sueldos. Sueldos, exactamente. Sueldos. ¿Cuánto valieron los sueldos de los trabajadores estables? ¿Qué pasaba antes? ¿Por qué no estaba toda la inflación? Porque no se publicaba la inflación. Claro. No se publicaba, no había INDEC, no publicaba la serie de la inflación. Vos querías saber cuánta inflación había, no sabías, nosotros no sabíamos qué inflación había. Por eso había tantos índices, lo de las consultoras, lo del Congreso. Entonces, como no se publicaba, o sea, se sabía qué inflación había, pero no se publicaba, por lo tanto, no se podía atar la movilidad a la inflación. Se había atado por eso al PBI y al RIPTE. El gobierno actual pide un cambio, establece que es mejor una fórmula que esté atada 70%, en realidad va a estar atada al 100% a la inflación. Pero como hablábamos antes, otros espacios políticos pidieron que se agregara el RIPTE en un 30%. Y así salió aprobada. 70% de inflación, 30% de RIPTE. Claro, pero lo que decía la oposición era que el gobierno con esa nueva fórmula se ahorraba 100.000 millones de pesos. Sí, en realidad... Pero creo que era más por el empalme. Era por el Que empalme. me parece que fue lo más cuestionado y que donde ahí yo fui muy crítico. A mí no me parecía del todo mal. A mí, a ver, la mirada que hacía es, en el 2017 el gobierno había crecido un 2,5% del PBI. Y se preveía, porque ahí la economía estaba empezando a caminar, después se fue todo a donde ya sabemos, y se preveía para el 2018 un crecimiento del 3,5%. Entonces también lo cuestionado es, primero que el empalme hace una pérdida de 100.000 millones de pesos, que era el cálculo que había sacado la oposición. Y segundo es cómo, ahora que ven que el PBI va a crecer de forma exponencial y va a crecer un 3,5%, lo quieran anexar a la inflación. Entonces el cálculo que sacaba la oposición es, van a terminar ganando menos de lo que ganarían con la fórmula vieja, que no terminó sucediendo. No. En 2018 los jubilados terminaron ganando más de lo que hubiesen ganado con la fórmula vieja. Exacto. Mauro, le quería preguntar algo. Sí, porque pasa volando El tiempo, sí, tremendo. pasa volando el tiempo y bueno, hay varios temas que tocar con Javi, pero yo me quedé también con el tema de los beneficios. Hemos hablado antes y durante estos días sobre la preocupación de la gente y por qué va muy seguido a ANSES. Hablamos de la ley Brisa, hablamos también de la reparación histórica y una de los beneficios también importantes y por lo cual la persona se acerca es por la pensión no contributiva, ¿no? Sí. ¿Cómo sería eso? Porque quizás hay un oyente que está del otro lado y no está al tanto del tema, no sabe mucho qué tiene que hacer si está en esas condiciones. Antes que nada, muy rápidamente, una pequeña diferenciación. Hay un montón de pensiones. La mayor diferenciación es por eso se llama pensión no contributiva. ¿Qué significa no contributiva? Son pensiones para aquellas personas que nunca en su vida pudieron trabajar, seguramente por temas de salud, por eso necesitan la pensión,
o personas que habiendo trabajado estuvieron toda su vida en la informalidad. Si tiene que tener un mayor del 76% de Sí, discapacidad, ¿no? y después tenés las contributivas. Las contributivas es de las personas que tuvieron aportes. Entonces, pensiones no contributivas, porque las pensiones contributivas se tramitan, son también en ANSES, pero son distintas. Las no contributivas son de las personas que trabajaron en informalidad en negro o que no pudieron trabajar. Hubo cambios, eso en realidad antes dependía del Ministerio de Desarrollo Social directamente. Ahora dependen de un organismo que se llama ANDIS, Administración Nacional de la Discapacidad, pero el trámite se hace en ANSES. Sacan un turno y vienen a ANSES. Nosotros le abrimos el expediente y los mandamos a una junta médica evaluadora. ¿Por qué? Porque hay las dos grandes condiciones para que una persona pueda tener el beneficio de pensión no contributiva por invalidez es tener la invalidez laboral, para lo cual por la ley de creación de la pensión no contributiva, esta específica, se necesita un 76% más de invalidez laboral. Eso se establece en sede en sanitaria, o sea, con los médicos, la junta médica. Le hacen a la persona una evaluación integral, le piden todos los estudios que sean necesarios y después determinan en base a un baremo que ellos tienen, que es un protocolo para establecer porcentaje de invalidez, porque el baremo es necesario, porque si no, en distintas zonas del país, la falta de un ojo, por ejemplo, te puede representar un 20% o un 30% en función del médico que te toque. Claro. Por lo tanto, eso es un protocolo. Establecen el porcentaje de invalidez si le da 76% más y además la persona no tiene los aportes, le sale acreditado el beneficio de la pensión no contributiva. Lo importante es que ahora se hace en ANSES, tienen que venir a ANSES, sacan el turno con nosotros, luego el día del turno vienen, hacen el expediente con nosotros los mandamos a la junta médica y luego si pasa que tiene el porcentaje y además no tiene los años de aporte, no tiene los aportes, le sale acordado de beneficio. Bien, Javi, para terminar, me quedé con lo de los índices de aumento en los jubilados. Para pensarlo con vos, que sos alguien que, por lo que veo, sos muy técnico, tenés muy presente el tema de los números y eso. Se habla mucho de la reforma previsional. Da miedo esta palabra, pero es algo que no se habla solo acá en Argentina, sino el mundo está empezando en la reforma previsional. Europa hoy, a través de el avance en la ciencia médica, tiene mucha esperanza de vida, aumenta, o sea, la gente ya no vive hasta los 70 y pico, sino vive hasta los 80, hasta los 90, y la cuestión previsional, como Estado para bancarla, les es un problema que están empezando a mirar la mayoría de los países. ¿Vos considerás que acá en Argentina es necesaria una reforma previsional? Yo considero que hay que repensar el sistema, pero no para perjudicar a la gente, para aumentarle los años en los que se tiene, no para pasar la jubilación de 65 a 70, no, ni mucho menos. ¿Eso no considerás que es necesario? No, y por la información que nos llega a nosotros tampoco se está pensando en eso. Se ha hablado de pasarle de 65 a 70 y 60 a 65. Sí, pero son fantasmas, Son fantasmas porque lo que está pasando en ANSES no es eso, no es correr la vara. Bien. 5 años para adelante. Pero sí se está pensando en una reforma previsional. Se está pensando en una reforma en el sentido más técnico. Más de tributario durante la vida activa de la persona. Ok. Más de la reforma previsional que se está pensando es más de cómo mejorar la sustentabilidad. La recaudación para... Claro, y que el sistema previsional sea más sustentable en el tiempo. Para eso tenés dos. Eso es un tema importantísimo. Importantísimo. Que lo están pensando todos los países. Por eso está bueno decirlo acá. Sí. No es que Pino Cambiemos y piense una reforma previsional. Porque, no, se está pensando en el mundo. En todos lados. Que la reforma, la cuestión previsional sea sustentable en el tiempo. Pero la realidad es porque si vos haces las cuentas, te da que los sistemas previsionales o sea, realmente no son sustentables más allá del título pomposo. ¿Cómo haces para que sea sustentable? Bueno, tampoco hay como siempre digo, es un mundo en sí mismo, pero lo que no se va a hacer, lo que no se está pensando hacer es hacerlo sustentable en función de que la gente aporte más años. No, eso no. Lo que se está pensando ahora es dejar las edades 60 y 65 para las jubilaciones ordinarias y repensarlo de ahí para atrás. Es decir, cómo mejorar el mix tributario durante la vida activa de la persona, cómo mejorar la eficiencia de lo que se recauda, cómo mejorar los destinos de ese dinero, para que el sistema sustentable de acá en adelante, que son cosas a largo plazo,
no es algo que se va a lograr en 5 años tampoco. No, está claro. No es que cambiemos acá la reforma previsional y dentro de 3 años está solucionado el problema, no, para nada, capaz son más de 10 años. Está claro. Entonces, lo que se está pensando es una reforma en cuanto a lo que se aporta en la vida activa de la persona y en cuanto a dónde van el dinero retenido a la vida activa durante la vida activa de la persona y en cuanto a dónde va el aporte del autónomo, porque el autónomo que la persona que paga en AFIP también está haciendo un aporte previsional. Entonces, y me imagino que ahí que haya más trabajo en blanco es importantísimo, ¿no? Bueno, esa es otra pata muy importante. Estamos hablando que acá hay un trabajo negro, un 30% de los empleados están... Eso es muy importante. Bajar la informalidad es la tasa de informalidad. Clave. Javi, muchas gracias por haber venido. Por favor, a ustedes. Pasó por los estudios de FM Cosmo 100.1 el señor Javier Cre